Internacional, Nigeria. El 72% de los 5.000 cristianos asesinados por su fe el año pasado fue en Nigeria. 365 millones de cristianos viven en contextos de persecución, afirma el último informe anual de Puertas Abiertas. Los países con persecución extrema han pasado de 1 a 13 en 10 años. Como ya es habitual, el dudoso honor de encabezarla es de Corea del Norte. Se calcula que en este país hay aproximadamente 400.000 cristianos que viven su fe de forma totalmente clandestina. Además de este país, otros 12 presentan niveles de persecución religiosa extrema contra los cristianos. Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudí. El resto de la lista, hasta 50 más, son países con niveles de persecución muy altos. En total, 365 millones de cristianos, 1 de cada 7, viven en un contexto de persecución. En África son 1 de cada 5 y en Asia 2 de cada 5. El año pasado, 75 países superaban los 41 puntos que indican un nivel de persecución al menos alto. Este año son 78, aunque la lista solo se fije en los 50 más graves. Uno de los principales hechos que contribuyó a agravar la persecución en el periodo analizado, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, fue el cierre de unas 10.000 iglesias en China. La cifra de templos cerrados en todo el país pasó de 2.110 a 14.766, multiplicándose por 7. Se trata de las llamadas iglesias en casas, en las que algunas de ellas podían llegar a tener 1.000 personas. Por ello, en realidad, alquilaban cines o espacios de oficinas. El gobierno lo ha prohibido y tienen que volver a las reuniones clandestinas en las casas. Esto supone un problema añadido, pues no hay suficientes líderes para grupos tan reducidos. Otra parte del aumento de ataques a iglesias se debe a la situación en la India, por ejemplo, debido a los disturbios anticristianos en la región nororiental de Manipur. En el conjunto del país, en el periodo analizado, fueron atacadas, no simplemente cerradas, como en China, más de 2.000 iglesias. África subsahariana sigue siendo un foco de preocupación, en particular Nigeria, país donde vivía el 72% de los 4.998 cristianos asesinados en el mundo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Hemos estudiado el número de incidentes violentos y cuántos eran contra musulmanes y cuántos contra cristianos, ha explicado el director de Puertas Abiertas España. El resultado es que, en comparación con la población de cada religión en esos lugares, la proporción de actos violentos contra cristianos es de casi 10 a 1. Esto debería llevar a que Estados Unidos volviera a incluir a Nigeria en su lista negra de países de particular preocupación en lo que se refiere a la libertad religiosa. En cifras, 4.998 cristianos asesinados, el 80% de ellos en África, y de ellos el 90% en Nigeria. 3.329 encarcelados sin juicio, 3.906 secuestrados, 42.849 apaleados o amenazados, un 40% más que en el informe anterior. 3.231 víctimas de violación sexual, 278.716 expulsados de sus hogares, sobre todo en África subsahariana, 21.431 hogares atacados, casi 5 veces más que un año antes. Pero Nigeria no es el único país africano con problemas. Blake ha descrito una dinámica preocupante en los últimos años. Cuando los gobiernos se desestabilizan, los grupos violentos lo aprovechan para ejercer violencia contra los cristianos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Sudán desde el estallido de la guerra civil en abril pasado. Cuando los rebeldes entran en la iglesia y la ocupan, es una agresión al cristianismo. Cuando van en busca de cristianos para asesinarlos, no es consecuencia de la guerra. Un país que está viviendo un ascenso meteórico de la persecución es Nicaragua, que hasta el año pasado estaba fuera de la lista. En el informe de 2023 entró en el puesto 50 y este año ha subido al 30. Además, destaca porque si bien generalmente la persecución suele ser más intensa hacia los protestantes que hacia otras ramas del cristianismo, en Nicaragua el catolicismo es el que está siendo más atacado. El índice de persecución en cada país se calcula sobre 100 puntos, en función de 6 elementos: la violencia física, asesinatos, ataques a iglesias, secuestros, la falta de libertad en la vida privada, en la vida familiar, presiones domésticas en caso de conversión, por ejemplo, en la vida comunitaria, represalias en los servicios o por parte de vecinos o allegados, en la vida nacional, leyes, y en la vida eclesial, si hay posibilidad de reunirse, celebrar y formar a los cristianos.